Hay momentos en la vida que no tienen explicación. Instantes donde todo cambia, donde una respuesta llega justo a tiempo, donde una mano invisible guía el camino. No son coincidencias, son encuentros con Dios. En esta nueva temporada conocerás testimonios reales, historias que inspiran, que conmueven y que fortalecen la fe. Junto a Eduardo Sabarce descubre cómo Dios sigue obrando hoy. Esto es Historias de Fe. Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me les bendiga y me les guarde. Es un honor para mí estar con ustedes. Hoy tengo un invitado muy especial. Se llama el hermano Elian González. Para mí es un honor el tenerlo acá. Su testimonio, sin duda, sé que va a impactar. Hermano, Dios te bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Hermano, en la intro tú hablaste de ser un hijo modelo. Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Cuéntanos un poco de tu infancia. Bueno, modelo como tal no, pero sí, era un niño educado. Tenía todo lo que un niño pudiera desear. O sea, mis padres no eran ricos, pero sí tenían, yo recuerdo que yo quería algo de la televisión que pasaba y lo tenía. Tuve patines, bicicleta, juguetes, Nintendo, todo, buena ropa. Y era educado. Mi mamá me comentaba y la gente comentaba que cuando yo pasaba buenas tardes, un niño pequeño de 5 o 6 años, buenas tardes, ¿cómo estás? Señora, permiso. No usaba palabras obscenas, sino las palabras que se tenían que usar. Pero eso a medida fue cambiando con el tiempo. Fue cambiando, a raíz del divorcio de mi padre, Okay. todo cambió. Okay. ¿Por qué empieza a cambiar? Porque mi mamá trabajaba, ¿cómo le explico? A veces, trabajaba esporádicamente y mi padre se separa y nos deja por otra familia. Okay. Entonces ya ahí empecé a no tener lo que obtenía antes, porque eso me lo daban mis padres. Ok, tú a los 12 años creo que me comentaste que tus padres se divorcian, ¿no? Entre 11 y 12 años. Ok, ¿cuándo comenzaron esos conflictos entre tu papá y tu mamá y cómo tú lo vivías? ¿Cómo vive un niño de 10 y 12 años ese tipo de conflicto? Duro porque tú no sabes a quién defender y quién tiene la razón. Entonces tú te pones ahí en el medio y lo ves discutiendo y tú no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Entonces me llegan esas imágenes donde eran discusiones fuertes, constante pelea. Claro, nunca vi una agresión física como tal, pero verbal sí bastante. Verbal sí. Y a raíz de que mi papá se va, yo lo sigo esperando, pues. A pesar de que yo ando con él, yo sigo esperando a ese padre. Te entiendo. Hermano, sé que te emocionas, ¿no? Porque no ha sido fácil tu vida, ¿no? Pero yo quiero que nos cuentes a nosotros un poco si puedes contar también, ¿no? ¿Cómo fue o qué te recuerdas tú que te impactó más una discusión de tus padres? No en que digas lo que hicieron, lo que dijeron, sino algo que te haya impactado a ti, de tantas que viste. Sí, una vez que yo estaba en un grupo de scouts. Ajá. Y veníamos del Cerro Santana. Uh-huh. Yo llego a la casa y la discusión comienza por unos zapatos blancos que yo tenía, que era para educación física. Entonces mi mamá me los dejó llevar y mi papá le reclamó y por ahí fue la discusión. Y entonces no se me olvida nunca eso. Y yo miraba los zapatos con rabia, porque le echaba la culpa a los zapatos. Pues yo decía, no, la culpa es de los zapatos. O sea, en mi inocencia, claro, la culpa era de los zapatos. Un niño a esa edad
se llega a sentir culpable y piensa que es culpa de ellos la separación de sus padres. Sí, ¿Llegaste a pensar eso? bastante, en varias oportunidades. Hermano, después que se separan tus padres, y yo quiero que vayamos un momento ahí, ¿cómo canaliza un niño, que yo sabemos que mentalmente un niño no entiende, pero quiero que tú nos hagas entender, cómo un niño de 12 años, 12, 13, canaliza ese episodio de que te dicen, mira, ya no vamos a vivir juntos? ¿Qué pasa por tu mente cuando te dicen eso? En ese momento, pues eso fue hace mucho tiempo, de verdad que Claro. no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que cuando mi papá se fue a la casa, me abrazó, me dio un beso y lloró y me dijo, te quiero mucho. Eso es lo único que recuerdo. Y después mi mamá comenzó a trabajar y yo me quedaba solo y tenía amigos imaginarios. Okay. Por eso es que a veces yo ando en la calle y Ya andas hablando ando solo. hablando solo. Cuando ustedes me vean hablando solo, es porque tengo un congreso con mi yo interno. Con todo, entonces. Sí, porque me han llegado, tacho, ¿con quién vienes peleando? Claro, y yo claro. vengo tirando manos. Tirando manos, claro. Sí, eso me quedó de la costumbre de hablar solo, de estar solo, de compartir solo, de todo hacer las cosas solo, pues. Entonces, yo recuerdo que buscaba compañía en mis familiares. Okay. Y yo me la pasaba todo el día. Y tú sabes que eso fastidia. Claro. Y yo veía, claro, en ese tiempo no lo entendía. Yo veía que yo iba todos los días a esa casa de un familiar y yo veía que ellos se repartían. Al principio me daban comida, pero como todos los días eso cansa, no me daban comida. O sea, se servían, se sentaban a comer. Yo me esperaba que mi primo terminara de comer para yo ponerme a jugar. Y todos los días vivía eso. Pero era porque estaba buscando lo que no tenías en casa. Sí, una aprobación, una compañía o algo, pues. Y ahí, hermano, es donde comienza la búsqueda de otra familia, pero en otro lado. Ay. Cuéntanos un poco de eso. Porque obviamente se te desborona la familia estructuralmente. Sí. Y comienzas tú a buscar ese afecto en otro lado y lo conseguiste en otro lado. Lo conseguí en otro lado porque empecé, a raíz de eso, tú sabes que yo siempre he dicho que la familia es una mesa. ¿Cómo no? ¿Entiendes? Entonces, lo que está arriba de la mesa son los hijos, las patas son los padres. Entonces, al partirse una pata, se cae la mesa y se cae todo. Empecé a obtener conductas que no eran la adecuada en ese tiempo, pues empecé a buscar aprobación de gente, ya no quería estar en la casa, mi mamá se iba a trabajar y yo saltaba el solar, me la pasaba todo el día en la calle, y tú sabes que en la calle no se conseguía nada bueno, no tenía orientación de uno y de otro. Entonces cuando mi mamá vio que yo me escapé de las manos de ella, sí, quiso como orientarme, pero ya no pudo. Tanto así que estuve con psicólogos, ¿verdad? Y yo una vez hice llorar a una psicóloga. Es tremendo, ¿eh? Hice llorar a una psicóloga. Mi mamá me lleva, que yo estaba pequeño, me lleva a coro. ¿Edad? Y en ese tiempo tendría yo como 13, 12 años. Okay. Y me lleva a coro. Fuimos aquí al ¿cómo es que se llama? Al Consejo de los Niños, que está aquí frente a la alcaldía. Okay. De ahí la envían a coro. No sé por qué, no sé, ya no. Cuando yo estoy allá en coro, me consigo la psicóloga, me dice, me acuerdo que me pone una caja de colores grandes. Sacan a mi mamá y me sientan a mí, me ponen una caja de colores grandes, me ponen un pizarrón, hojas, y me dice, dibuja lo que tú quieras. Entonces yo empiezo a dibujar, dibuja todo lo que tú quieras, y empecé a dibujar. Eso me impactó porque dibujé muchas cosas y ella me miraba. Y yo lo veía normal, yo dibujaba casa, dibujaba carro, dibujaba mascotas, perros, gatos, matas, árboles. Pero ella miraba y ella se sorprendía. Tanto así que le interesó el caso mío que después me visitaba en mi casa. Okay. Y cuando ella pensaba en el momento menos esperado, yo cometo una falta. Y ella pensaba que ya yo había salido de eso. Y eso no se me olvida nunca. Era un jueves en la noche y me dijo,
contigo me siento profesionalmente frustrada. Wow. Me dijo así, se puso a llorar. ¿Y qué falta hiciste? Disculpa. Si recuerdas, ¿no? Si no, bueno, continúa. Le robé a mi madre. Le robé a mi madre y me fui a esconder en casa de mi abuela y allá me llegó la policía. Ella me Entiendo. buscó la policía. Ok. Y ahí fue cuando la psicóloga te dijo, me siento... Sí, porque ella pensaba que ya yo había dejado esas malas conductas, esas malas cosas. ¿Y realmente lo habías dejado o no? O sea, tú seguías así, con la ayuda psicológica hablando, ¿no? No, que yo recuerde, no. Tú seguías igual. Sí, porque si hubiese cambiado, no lo hubiese hecho. Si yo hubiese cambiado eso, no lo hubiese hecho. Yo quiero que tú nos digas a los padres, yo también soy padre de 3 niños, yo quiero que tú nos digas qué impacto genera en un niño el maltrato de los padres. Porque, ojo, el gritar, el insultar, eso es un maltrato. Eso es un maltrato. Así no te pegues, Eso es un maltrato. pero eso es un maltrato. Mira, como tú dices, el maltrato verbal, eso impacta demasiado porque eso a mí hasta el sol de hoy, estoy sufriendo de esos sesgos emocionales que tenían mis padres. Y tú sabes que cuando la lengua es el poder del cuerpo, y entonces llega un momento en que cada cosa que ellos te digan, y si tú no tienes orientación, si tú no buscas de Dios, porque esa es otra cosa, eso fue lo que me ayudó Dios, uno va a cometer errores. Uno va a cometer errores, lo que pasa es que tengo tantas ideas en la cabeza, tengo tantas cosas. Claro, hay muchas cosas. Hay muchas cosas y no hay cómo organizarlas, pues. Te entiendo. Porque es fuerte. Claro. Es fuerte. Hermano, mira, ¿y cuándo comienzas? ¿Quién lleva el mensaje adventista a tu casa? ¿Y cuándo te bautizas? Porque estamos en este tramo de la adolescencia y obviamente ya desde los 13 tú comenzaste a hacer cosas, a juntarte con personas que no debiste juntarte, a hacer cosas que no debiste hacer, inclusive a robar, comentaste. ¿Quién lleva el mensaje? Me la llevó la hermana Ligia de Mesa. Ligia de Mesa. Ligia de Mesa, yo tenía una novia cerca de mi casa, vive al frente de que la hermana Ligia de Mesa vivía, o vive, no sé. Y ella me llegó con el mensaje. Y nosotros éramos conocidos de la familia Reyes. Ok. La familia Reyes Borges. Y ella fue lo que nos dio el mensaje, empezó a evangelizarme, me llevó, recuerdo a la hermana Dilcia. Ah, la hermana Dilcia. Sí, ella en la casa en el antiguo aeropuerto. El hermano Willy Reyes, me acuerdo que me ayudó con el cuadernillo, porque hasta en el club. Claro. Pero llegó un momento de que yo estaba ahí, entonces cuando, imagínate, venía de cosas malas, venía hasta de consumir, porque yo consumía, venía hasta de consumir. ¿A qué edad comenzaste a consumir? A partir de entre 17 y 18 años. Ok, perfecto. Empecé con el vicio de las drogas, el alcohol, el tabaco. Entonces, empezaron mi familia a darse cuenta, me llegó una prima, la primera fue una prima que le llegaron con el chisme y le dijeron, mira, conseguimos a tu primo allá en tal sitio, en una casa que vende, estaba metido allá. Okay. Ella me llevó a Hogares Crea. Okay. Tuve un tiempo allá en Hogares Crea, me rehabilité, pero la rehabilitación como que no fue sincera, o sea, solamente era momentánea. Sí, momentánea para salir del paso. Entonces, venía con todas esas mañas, esas cosas malas. Llego a la iglesia, me sentía bien. Incluso yo estando en la iglesia, yo llegué a tomar, después de bautizado. Claro. Yo llegué a tomar. Recuerdo una vez que me acosté como a las 4 o 5 de la mañana, llegué a tomar, tenía ese pecado oculto. Claro. Porque el pecado oculto también. Claro. Entonces,
como ya estaba inmaduro, estaba en la carne, no tenía madurez ni espiritual, ni Claro, físicamente, me dejé llevar por cosas que no tienen sentido, como que al principio ellos mm, me llevan, los hermanos me sacaban a pasear, no, vamos para tal sitio, vamos para esto, vamos a hacer una comida, me invitaban. A lo que yo me bautizo, eso cambia. La primera que decide abandonar es la que era novia mía en ese tiempo. claro, Y yo le seguí. Yo le dije, claro. bueno, si tú te vas, yo tampoco voy. Tú sabes, hermano, y disculpa que te agarre, ¿no? Porque yo quiero aprovechar este espacio para hacer un comentario porque acabas de dar tú la luz para hacerlo. Ese es un gran error que nosotros cometemos de siempre o tratar de estar pendiente de los hermanos, de las personas que queremos que lleguen a los pies de Jesús. Y cuando llegan, los dejamos. Entonces, hermanos líderes de iglesia, esto es un mal que hemos estado haciendo y es un mal que hay que corregir. Hay que empezar a ser discípulos, tenemos que ser discípulos. Es el llamado del Señor. Así que yo les animo a que así como estamos pendientes de aquellas almas que estamos ansiosas porque lleguen, también tenemos que estar pendientes porque ahí está la figura del hermano mayor. Ok, hermano, continúa. Bueno, y Te fuiste, te apartaste. O sea, sí, me aparté. Me fui y volví a hacer, empecé a hacer cosas ok, peores. ok, Llegó un momento de que mi mamá me dijo, bueno, no puedo contigo, tú verás qué haces. ok. Ya tú eres mayor de edad, y ya tú ves qué haces, ya no puedo más contigo. Y empecé a hacer cosas malas. Empecé en banda, a, a, a robar. Incluso la mayoría de los que se la pasaban conmigo están muertos. Wow. Están muertos. eh, Empecé a hacer cosas. Te voy a comentar una anécdota que tuve de unas hermanas que tuvieron un accidente que eran de la iglesia. Ok, Muchos la conocen. Esa noche yo estaba con ellas. Entonces, la hermana menor quería salir. ok, La hermana mayor, yo llegué a su casa y ya estaba durmiendo. Pero la mamá, como yo tenía demasiada confianza con ella, ok, demasiada confianza, yo era como el hijo. O sea, a pesar de que yo hacía mis cosas, yo me refugiaba en esa casa, ese era mi rincón de paz. ok, Yo con esa señora me trataba como un hijo más. ok, Y sus hijas eran mis hermanas. Y yo la cuidaba, el que se metía con ella se metía conmigo. ok. Eran mis hermanas y yo el que se metía, incluso yo llegué a amenazar a uno con una pistola porque se quiso meter con ella. Y entonces, sí, esa noche los novios de ella eran amigos míos también. Estaban tomando y me dice, no, vamos a tomar y broma. Pero yo tenía una enamorada y la enamorada no las dejan salir. Y yo les digo, si van ustedes, voy yo de lámpara, no voy a, en ese término como hablaban unos Sí, otros sí. muchachos, voy a ir yo de lámpara. Entonces, pero la mamá de ella le dice, si no va Elian, no las voy a dejar salir. Entonces ella, bueno, vamos a hacer la cosa, yo voy con ustedes. Me monté en el carro y yo les digo, déjenme en mi casa y ustedes ven qué hacen. Cuando lleguen, bueno, yo después. Bueno, me voy a trabajar. En la mañana cuando compro el periódico La Mañana, que en ese tiempo salía el periódico La Mañana, me consigo la noticia, eso fue fatal. ¿Qué pasó? Tuvieron un accidente, se mataron las dos, se mataron los cuatro. Wow. Y yo si a la muchacha no le hubiesen dado el permiso, no hubiesen sido 4, sino 6. Wow. Y yo, no, déjenme salir, o sea, yo decía, déjenme en mi casa porque ¿qué voy a hacer yo de lámpara? O sea, pero en realidad yo quería salir. Entonces cuando veo la noticia fue devastador. Incluso cuando llegó a mi casa mi mamá me dice, yo te voy a decir algo, pero no te vas a sentir mal. Y yo le digo, ya yo sé ya. Y cuando voy, no pude estar en el velorio, no pude estar. ¿Qué sentiste cuando te enteraste? Eso fue duro. ¿Todavía? Todavía porque ya eran mis hermanas. La familia que no tuviste. Te entiendo. Fue duro. Pero bueno, así pasa. Entonces, y todavía a veces la recuerdo. Después muere la mamá. Murió su papá también. Ajá. Pero fue duro porque ella era mi paz, mi refugio, pues. Satanás siempre atacando, hermano, ¿sabes? Satanás siempre atacando las partes
en donde tú te sentías seguro. Pero mira, te bautizaste, tuviste tus hijos a temprana edad, Sí, eso fue un error. pero una bendición. Sí, un error en el sentido de que eso fue un descuido, como quien dice. Te entiendo, Pero no, eso fue el mejor error que yo cometí. De todos los errores que yo he cometido, ese fue el mejor. te entiendo. Eso fue el mejor. Incluso eso es lo único que me tiene de pie ahorita. ¿Cuántos hijos tienes tú y a qué edad tuviste tu primer hijo? Bueno, la mamá dice que son 3, que son míos. No, tuve 3 hijos. El primero lo tuve a los 20 años. Ok, a los 20 tuviste el primero. Sí. El segundo. Eso fue rápido. El segundo fue ya a los 22, 21, así seguido. Ok. Incluso cuando Moisés tenía 6 meses, ya la mamá estaba embarazada. Ya. Ok, ¿cómo se llama, por cierto? No te pregunté los nombres. Moisés de Jesús, El mayor. el mayor. Ok. Melanie, Meliana y Elías Antonio. ¿El menor cuántos años tiene? Tiene 9. Ok, hermano, ya aquí vamos a la parte de tú como papá. Porque tú me vienes contando algo que te tocó. Uh-huh. Y a la final nosotros decidimos si continuar con un ciclo o no. Tú llegaste a tener conductas con la que tú creciste con tus hijos. No. No del 100%. Pero a veces uno un ejemplo así sencillo, cuando uno le dice a un muchacho, quédate tranquilo, y ya de repente uno no se controla, y llegaba el momento de que actuaba con aquella agresividad, que le pegaba fuerte, le gritaba fuerte, le daba fuerte, entonces yo reaccionaba y decía, ¿qué hice? ¿Cómo te sentías cuando tú hacías eso? Oh, fatal. Le pedía disculpas a mis hijos después que yo hacía eso. Ok, hermano, duele mucho ¿sabes? El reaccionar de manera irracional. Pero a veces, ¿cuándo te diste cuenta tú de que la manera en que actuabas no estaba bien y que venía de eso que con lo que creciste? ¿Cuándo tú te diste cuenta realmente? Cuando iba a ser papá. Me di cuenta cuando iba a ser papá. Yo dije, yo no puedo seguir en esta. Yo no quiero que mis hijos pasen por esto. Porque tú sabes que nosotros los padres educamos a los hijos mediante a la carencia y a veces nosotros no nos damos cuenta. O sea, por lo menos un ejemplo de que yo que he visto, yo voy a darle esto a mi hijo porque nunca lo tuve. Okay. Yo quiero darle una mejor calidad de vida porque nunca lo tuve. ¿Me entiendes? Yo no te voy a gritar, te voy a dejar hacer esto porque a mí me gritaban y me maltrataban. Entonces yo en ese momento, yo cuando salí embarazado, yo dije, yo no puedo hacer esto. Cambié la actitud, sí. Empecé a dejar de hacer cosas, no del todo, pero sí abandoné muchas cosas. O sea, cosas que hacías, pues los vicios, todo. Los vicios no. Cosas que hacía que podían perjudicar mi hogar. Ok, te entiendo. O sea, cosas que pudieran, por decirte, que llegara la policía, que llegara algo. Y empecé a cuidarme. Y incluso una vez estuve en un tiroteo donde mataron a un compañero y yo salí ileso. Esto casi no, o sea, lo estoy comentando aquí, pero claro. Mi familia no lo sabe y porque lo callé. Eso salió por el periódico y todo, hubo el tiroteo, yo me salvé y mataron a mi amigo. Y de ahí yo tuve un tiempo, tuve también una pelea con unos vecinos. Okay. Ese sí estuvo tocado porque la gente se dio cuenta, pues, o sea, porque fue en el barrio. Claro. Tuvimos una rencilla. Lo corté con un cuchillo, fue a dar al hospital y todo. Claro. Gracias a Dios no murió, porque si hubiese muerto, sí, hubiese sido peor la Dios, cosa. Dios cuidándote siempre, hermano. Sí, por eso que alguien me dijo que me conoce. Entonces dice, ve, Dios tiene un propósito contigo. Y otras personas que me están conociendo me dicen lo mismo. Y yo creo que sí, ¿oíste? Totalmente. Yo creo que sí, porque
después que yo tengo mis hijos y empiezo a tratar de cambiar, a tratar de cambiar, porque de todo el mundo empezó a sacarme la espalda por las cosas, a darme la espalda por las cosas por lo que ya habías hecho. que yo había hecho. Entonces me recalcaban, tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo. Entonces, hasta el sol de hoy, hasta ahorita, yo tengo alguna discusión y yo me quedo así, y quédate quieto que el malo eres tú. Quédate quieto que la culpa es tuya, ¿me entiendes? Entonces, ando peregrinando, ando de mártir diciendo a veces, no, yo sé que yo tengo la culpa, ¿me entiendes? Queda ese golpe psicológico. Pero Dios tiene el poder, hermano, para Sí. sacar esa culpa. Sí. Así que has venido en un momento importante a los pies de Jesús para sanarte. ¿Cómo llegas, disculpa, cómo llegas a los pies de Jesús? ¿Cómo llego? Otra vez. Porque a raíz de eso, de todo eso, esas cosas psicológicas que me pasaban, que la gente me decía, no dormía, o a veces me la pasaba durmiendo. Llegó un momento de que yo dije, o sea, que yo vine a hacer este mundo. Cuando me separo de mi familia, volví a repetir el patrón. Porque te separaste de tu esposa, ¿no? Sí, de la mamá de mis hijos. Okay. Porque, pobrecita, me aguantó bastante. Bueno, por lo que comentas, creo que sí. Me aguantó bastante y siempre buscaba la excusa de que tú no valoras, tú no esto. O sea, las excusas que me sacaban a mí, las excusas que yo era el que sacaba, le decía las excusas. Te entiendo. Y entonces llegaba el momento de que yo digo, bueno, ¿qué vine a hacer yo aquí? No tuve nada, volví a repetir la misma historia de mis padres, separados, no ando solo, mira cómo ando, no tengo ni en dónde caerme muerto. Entonces pues, pensé en quitarme la vida. Yo dije, nada, aquí no. A raíz de eso consigo una pareja, ¿verdad? Fuera de la iglesia. Okay. Y ella como que no me decía nada porque yo no le conté nada, que yo no quería seguir viviendo, que yo no, sino que ella como que frenó esa parte con su forma de ser conmigo, pero también como cuando uno viene con problemas y viene arrastrando todas esas cosas, entonces todo lo que se te acerca lo vas a seguir echando a perder porque ya tú vienes contaminado, ¿entiendes? Entonces empezaron los problemas con ella, yo me alejé, ella se alejó y llega un momento que estoy trabajando y yo quiero como que una purificación, pero yo antes había ido a Colombia, ¿verdad? Okay. En el 2016 voy a Colombia y me llamó mucho la atención la iglesia adventista que estaba en un barrio que se llama Soledad, después de la Circunvalar. Okay. Vi la iglesia adventista, más nunca fui. Okay. ¿Solamente la viste? La vi y me llamó la atención. La vi y me llamó la atención. Entonces, cuando yo vuelvo ahí a Colombia, porque después que yo busco como decirte, un retiro, como decir un retiro espiritual, porque uno dice, no, voy a hacer un retiro, y en realidad uno tiene que retirarse de uno mismo, o sea, retirarse de las cosas malas, retirarse de todo lo que uno tiene. Y entonces voy por 15 días y esos 15 días se convirtieron en 10 meses. Okay. Cuando yo llego allá, me consigo a un compañero y me dice, cónchale, un amigo me dice, cónchale, necesito un trabajador. Y yo le digo, bueno, yo mismo soy. Pero yo no sé trabajar, no importa, yo lo que necesito es la confianza, yo no sé, yo por lo menos le digo, yo no sé nada del tema. Y él me dice, bueno, no importa, yo te enseño a trabajar. Y se convirtieron en 10 meses. La jefa, la dueña del negocio, me agarró confianza. Eso sí, lo único bueno que tiene de la parte mala de andar en bandas, en conducta y todas esas cosas es que agarra, lo único que yo aprendí de eso, lo único bueno, porque no todo es malo, es ser fiel y leal. Okay. Ser fiel y leal, porque tú sabes que si tu amigo hizo algo malo, te agarró la policía, tú te callas. O hizo cualquier cosa, tú te callas, no dices nada. Tú viste, no viste, no viste, no viste y no viste. ¿Me entiendes? Entonces, ella me agarró confianza y empezó a darme dinero, ahí a cobrar las ventas. Y en una de esas yo voy
un domingo en la noche, voy con un motorizado que es taxista del negocio y paso por frente de la iglesia otra vez. Pero mi reacción fue tal que yo volteo, pero fue tan brusco el movimiento que la moto se mueve. Ok. Y él me dice, así a sus términos colombianos, me dice, hey, ¿qué? No, me vas a tumbar, Beneco. ¿Viste una lea o qué? Una lea es una mujer, pues. Ok. Y yo le digo, yo volteo y me río y le digo, no, vi algo mejor. Pero ahí murió el tema. Y me quedó la cosa de otra vez, la iglesia adventista. Bueno, llego yo aquí, pero antes de eso, ya yo había pasado ya por varias iglesias. Ok. Había pasado por... Estaba buscando de Dios. Estaba buscando de Dios. Estaba buscando de Dios, pero no, como no son las iglesias, porque por eso es que yo digo que la iglesia adventista es la iglesia verdadera. No era la iglesia, no eran las iglesias que daban la doctrina como tal. Ellos, no como hoy, como en el culto que yo tuve una duda y le expliqué, le pregunté al anciano y el anciano me dio buena respuesta, aclaró mi duda. Estudiamos, me dice, no, estás viendo qué estás haciendo. Ok. Yo a veces hacía eso en otras iglesias y me decían, cállate, prohibido pensar que todo está escrito, algo así. Wow, tremendo. Algo así, o sea, que yo daba una opinión y me decían, no, eso no. Ok. Eso no es así, lo que se dice es esto y esto y esto y esto. Entonces yo estudiaba la palabra y yo decía, pero ¿esto qué? Claro. ¿Me entiendes? Entonces cuando yo llego en ese momento, cuando yo llego, después que paso por todas las iglesias, Ok. Vienes acá, ¿no? llego aquí a Punto Fijo, Ok. está un amigo en Estados Unidos y llego a mi casa, ¿verdad? Antes del el amigo de Estados Unidos, llego a mi casa, entro a mi cuarto y empiezo otra vez todo. A dar vuelta, empiezo a imaginar. Veo la nevera negra que estaba, una nevera antigua de mi casa, con un volantín azul esperando que mi papá llegara para yo poderlo volar, el trompo amarillo, y empiezo yo a dar vuelta. A pesar de que mi papá, yo trabajo con él y siempre me la paso con él, casi todos los días, a pesar que, pero estoy ansioso de tener aquel padre, Te entiendo. aquellos padres que yo tenía cuando niño. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, empiezo otra vez a revolver todo y vuelve otra vez como dices tú, el enemigo empieza a atacar. Y yo digo, nah, aquí no hay vida. Ya yo estoy cansado ya de lo mismo, aquí no hay vida, aquí la única vida que hay es el otro mundo, el inframundo, como decía yo. Pero me llama un amigo de Estados Unidos y me dice que le vaya a acomodar la casa a su mamá. Me recuerdo, trabajando, me recuerdo de la iglesia adventista. Y le digo a una amiga que tenía en Colombia, empiezo a comentar con ella y le estoy echando el cuento. Pues. Entonces me recuerdo de la iglesia adventista y recordaba en ese tiempo que la iglesia adventista daba culto los miércoles, los sábados y los domingos. Ok. Y yo iba a ir el sábado. Bueno, pasó la semana y llega el momento llega el viernes y caí en un estado, ya estaba en lo último que ya yo estaba decidido ya decir, bueno, acabar con mi vida, porque yo decía, bueno, si ya yo no estoy haciendo nada aquí, si mira, vete, mis hijos no están conmigo, soy hijo de padre fracasado, fracasé. A veces yo me pongo a ver a mis padres y yo digo, yo voy a estar toda la vida así como andan ellos, ¿me entiendes? No lo juzgo, pero esas cosas me han afectado a mí. Okay. Y yo dije, no, ya lo voy a hacer, ya, aquí no hay vida. Pero algo me decía, espérate, no voces ni nada, sino que de repente yo pensé, no, pero espérate que llega el sábado y vas a la iglesia adventista. Y ya, aguántate a ver qué sale de ahí. El domingo, el sábado, se me olvida, hermano, se me olvidó. Me recuerdo como a las 5 de la tarde. Yo, el culto es en la mañana. Más no sabía que había sociedad de jóvenes. El culto es en la mañana. Bueno, voy el domingo a trabajar y estoy con la broma. En eso, no sé, hermano, salgo y me consigo a Aida Reyes. La hermana de la iglesia. La hermana Reyes. Entonces yo le digo, ven acá. Mira, tenía como, sin decirte mentira, como 15 años que no la veía ni trataba con ella. Okay.
hola, ¿cómo estás? Y broma, y empezamos a hablar y enseguida le pregunté, claro, de su vida y le dije, mira, Claro. ¿cómo es esto de la iglesia? Quiero ir a la iglesia, quiero asistir. Ella me dice los días que puedo asistir. Bueno, ella se fue a su casa, yo me fui a la mía. Pero, entonces, cuando el día que yo decido ir el sábado, se me hizo tarde. En ese momento ella empieza a enviarme las campañas, recuerdo yo que eran las campañas de colores con el hermano, ¿cómo es que se llama el hermano? Está casado con la hija de la hermana Anita, José, hermano José, José Zavala. el hermano José Zavala. Él estaba dando las campañas de colores y yo lo estaba viendo en internet. Hermano, yo estaba viendo eso en internet y sin decirle mentira, a mí se me quitó la idea de asesinarme, de acabar con mi vida. Normal, me gustaba. Entonces, en ese momento con la que interactuaba era con la hermana Reyes y le escribía y ella me decía y buscábamos versos bíblicos y así fue. Cuando ella me dijo, bueno, los sábados en la mañana, pues yo dije, los sábados en la mañana no puedo porque comencé a trabajar, pero voy en la tarde. Cuando yo entro en la tarde, llegué a las 5:30, llegué un poco tarde, al primero que me consigo es al hermano Pastor. Okay. Él me dice, y él me empezó a preguntar, hermano, usted es nuevo, empezamos a dialogar. Y ahí comienza mi ciclo en asistir a la iglesia. Y la hermana Reyes no me soltaba como queriendo decir, no, esta es mi visita, yo la traigo y vamos para allá, vamos para acá, vamos para esto, vamos para esto. Y así me tenía como niño consentido. Entonces yo le decía, mira que no me vas a hacer como la primera vez, oíste, que me tenían para allí y para acá y de repente fue así. Te soltaron. Te soltaron. Entonces, bueno, comienza mi ciclo en la iglesia, empecé a estudiar la palabra, comencé a tratar a mi mamá, no como antes no la trataba, ella por su lado y yo por el mío. Claro. Comencé a tratar a mi mamá, comencé a perdonar a mi papá, comencé a liberar muchas cosas que todavía me afectan, pero aprendí a vivir con ella, ¿me entiendes? A sobrellevarlo con Jesús. A sobrellevarlo. Aprendí a vivir con ella, aprendí en la Biblia muchos versículos que yo pensaba que, por lo menos que yo tenía culpa de eso, pero la Biblia me explica que no. La palabra de Dios me explica que no. ¿Me entiendes? Te entiendo. Como un ejemplo es el de cuando la lección del trimestre pasado que estábamos estudiando a Pablo, que hablaba sobre los hijos tienen que obedecer a sus padres y Correcto. los padres tienen que... Bueno, ese versículo me ayudó bastante, pues, o sea, y así como ese, muchos versículos que me enseñaron a aprender a vivir con eso. Amén. En el momento que yo decido bautizarme, porque esa era otra guerra, que también hay, que cada campaña, no, que te vas a bautizar, no, que vamos a hacer un llamado, y entonces veían a uno, entonces uno se sentaba en la silla y se ponían como que ya empezaban otra vez. No, que te vamos a hacer el llamado. No. Vienen las campañas del pastor Latouche, y él empezaban un domingo, recuerdo yo, no sé la fecha exacta, y yo digo, no, yo no me voy a bautizar porque van a empezar con el llamado y eso a mí no me gusta. Entonces incluso yo lo hablé con el anciano de la iglesia, hablé con los ancianos de la iglesia, hablé con los directivos. Entonces ellos me estuvieron explicando y entonces yo digo, había una hermana que me decía, hermano, pero ya tiene tiempo aquí, ¿por qué no se bautiza? Retomé los votos bautismales. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo me bautizo si tú me dices ahí en qué parte de la Biblia dice que uno se tiene que bautizar 2 veces. Okay. ¿Me entiendes? El bautismo es uno solo, y ahí yo me bauticé hace años. Claro. Y entonces ella me dice, bueno, me estuvo explicando, todo el mundo me explicó, pero yo era renuente, yo no sé si era yo o era el enemigo que estaba atacando. En una de esas, cuando bueno, que empieza la campaña el domingo, yo no voy
Y me que no, yo me voy a acostar a dormir porque así no miento, porque de verdad me quedé dormido, no voy a mentir, agarré y me acosté a dormir, pero a lo que yo me acuesto, empiezo a soñar. Ok, Empiezo a soñar que estoy en una casa, ese tiempo tenía un problema en la rodilla, ok, estoy en una casa, eh, tenía una rodillera, estaba acostado en un mueble, estaba todo oscuro, me llega el hermano Francisco y la hermana Yuseli de ok, Reyes y me dicen, en el sueño, ok, me dice, mira, apúrate, vámonos. Se para Francisco, me dice, bueno, vamos, apúrate, vámonos para la campaña. Y yo le digo, Francisco, yo no voy a ir porque van a empezar con la broma, un tema ese que van a llamar a uno y yo no quiero. ok. Entonces ellos se van. Bueno, entonces si no quieres ir, nosotros nos vamos. Yo les digo, hey, ven acá. Yo voy, pero si tú me bautizas. ¿Qué dices tú? Sí, le digo yo. No sé por qué le dije eso. Yo voy, pero si tú me bautizas. Y entonces él me dice, ah, bueno, dale pues. Entonces yo me paro y salgo corriendo. En el sueño yo me paro y salgo corriendo a cambiarme. Pero en ese momento, cuando voy llegando a mi casa, porque no estaba en mi casa, me despierto. Y yo siempre digo que cuando yo me paré, y así mismo me paré y veo la hora, faltaban 20 para las 7, enseguida, con la misma velocidad que venía corriendo, me paré sin preguntar ni nada. Cuando iba a mitad de camino, después que me arreglo, me baño, cuando voy a mitad de camino, yo digo, yo me voy a bautizar. Ahorita. Ya cuando voy llegando a la iglesia, dije, ya va, papá, bájale dos, vamos a pegar. Yo me imagino que esta gente tiene su directiva, su protocolo. Tampoco es así. Bueno, cuando sale el pastor, le digo, pastor, me voy a bautizar. Sí, vamos a hablar, me dice, de una vez. Y ahí empecé a hablar con él, le estuve explicando cómo fue la dinámica. Y entonces, después que me bautizo, que empiezo a estudiar la palabra, sin darme cuenta, he dejado muchas cosas. Ok, Sin yo poner tanto esfuerzo, si yo pone, claro, la vida del cristiano es una vida dura, no todo el tiempo claro, es color de rosa, siempre va a correcto. haber cosas malas, siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber tentaciones porque las tuve. Claro, Después que tuve las claro. 1001 tentaciones, tanto de vicio, mira, imagínate que yo tenía tiempo que no veía la droga, apareció por ahí. El enemigo, hermano, tentándote y bueno, eso es lo que pasa cuando el enemigo no has tenido por mucho tiempo y quiere. Pero gracias a Dios, hermano, has estado aquí, estás en estos caminos. Hermano, mira, ya para finalizar, quiero primero agradecerte por tu testimonio. Sin duda alguna, sé que Dios tiene un plan para ti, así como lo tiene para mí y para todos. Pero sé que tu testimonio también va a impactar la vida de muchos. Yo quiero que tú mires esa cámara y le hables a aquellos padres que están pensando en estos momentos en divorciarse. Pero también quiero que después que dejes ese mensaje, dejes un mensaje de esperanza a las personas. Esa cámara es tuya, hermano. Bueno, a esos padres, a esas parejas que quieren divorciarse, primero busquen los caminos de Dios. Busquen los caminos de Dios, encomiéndense al Espíritu Santo. Si tienen problemas, no discutan en ese momento, porque cuando están los ánimos alterados, se pueden decir cosas que pueden afectar psicológicamente a sus hijos, porque uno se puede curar de una herida superficial, pero de una herida psicológica no. Es difícil. Entonces, busquen de Dios. El Espíritu Santo, así como renovó mi vida, me quitó lo que yo pensaba que estaba haciendo bien. Ahora siento que estoy haciendo las cosas bien. Y busquen ayuda. Puede ser ayuda profesional. Busquen ayuda profesional. Busquen aquellos profesionales que son psicólogos y estén en los caminos de Dios. Yo sé que en esta iglesia hay psicólogos, hay terapeuta familiar, búsquenlo. Pero no se separen porque ustedes no saben el daño que le hacen a los hijos. Amén. Gracias, hermano. Hermano Elian, bueno, muchas gracias por contarnos tu testimonio maravilloso. En estos momentos quiero hablarle a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Queremos que se hagan partícipe de esto.
que activen las notificaciones, que le den me gusta, que lo compartan. Es importante seguir con este ministerio. Tú puedes hacer que esto crezca. Así que te pedimos en nombre de Dios que continúes con nosotros y que nos apoyes. Esto es Historias de Fe. Historias de fe, historias de amor, testimonio.